¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Buenos días, doctora Rosana Cáceres. Ya son las 10 de la mañana. Hoy es lunes 7 de agosto y empezamos un nuevo programa de Cuerpo Médico recargado de energía y llevarles a todos ustedes un mensaje de salud, de cuidado, de prevención que nos interesa tanto y sobre todo cubrir todas las expectativas que ustedes realmente se merecen de todo el enorme público que nos sintoniza diariamente. Buenos días, doctor. Buenos días, amigos. Inicio de semana y recargados, llenos de energía. Pero no solamente llenos de energía, sino también de mucha información para todos ustedes, para tener la prevención, la salud y el bienestar. Y siempre acompañados de grandes especialistas de múltiples centros de salud. Así es. Y hoy día Cuerpo Médico tiene un programa dedicado a la leucemia. Este cáncer de la sangre que tiene distintos tipos, que se presenta de forma aguda, que se presenta de forma crónica. Hoy vamos a tratar acerca de este cáncer de la sangre que tiene tantas expectativas en todos nuestros televidentes y que buscaremos hoy día saber de las soluciones y el diagnóstico oportuno. Si bien es cierto, afecta a toda la población, vamos a encontrar mayor incidencia en esta población infantil. Y hoy día vamos a aprender cómo vamos a diagnosticar y cuál va a ser su tratamiento. Así es, de adultos, de niños y por supuesto, como siempre, el diagnóstico oportuno es muy importante porque de eso depende también el pronóstico del cuidado de la enfermedad. Y desde aquí nos vamos a comprometer, doctora, a llevar información a todos ustedes para que la comunidad se comprometa, sea más solidaria con este diagnóstico y juntos luchar contra la leucemia. Así que con esto y mucho más ya regresamos aquí en Cuerpo Médico. El día de hoy Cuerpo Médico tiene un programa dedicado a la leucemia, a este cáncer a la sangre que reporta en el Perú más de 1000 casos anualmente nuevos que se da en adultos y se da en niños. De hecho, es el cáncer infantil de más frecuente presentación. Mielocítico, linfocítico, en realidad los términos hoy día no van a ser el tema estelar porque lo que nosotros queremos más es llevarles a todos ustedes un mensaje de orientación de cuál es la presentación de esta enfermedad, qué soluciones hay al respecto, porque hay diagnósticos innovadores y tratamientos muy eficaces que han cambiado dramáticamente el pronóstico de esta enfermedad, positivamente, ¿no? Hoy día la tasa de sobrevivencia es muy alta y eso es una noticia muy importante, que inclusive hay hasta el desarrollo del trasplante de médula ósea, que lo vamos a tratar también durante este programa, que se puede dar también en adultos, en niños. Ya hay varios centros en el Perú que lo vienen realizando con éxito y eso es algo que nosotros tenemos que aplaudir y celebrar porque son profesionales peruanos que se han calificado y el Estado está rindiendo de manera estelar tratamientos efectivos para esta enfermedad tan importante. Y para hablar de este tema tenemos hoy día la grata visita del doctor Yul Vázquez Chávez. Él es oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a quien le agradecemos la gentileza de estar con nosotros en Cuerpo Médico para deliberar y sobre todo transmitir sus experiencias a todos nuestros televidentes a nivel nacional y en vivo y en directo. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Tejada. Doctor Yul, bienvenido. Es un placer tenerlo aquí para poder aclarar e ir de la mano aprendiendo juntos cuáles van a ser los tratamientos que podemos tener tanto en adultos como en niños, cómo se diagnostica. Vamos a romper varios mitos y verdades en cuanto a la anemia, si es que tiene algún tipo de relación con este tipo de cáncer y cuáles son los avances, porque hemos dicho que ya hay trasplantes y lo podemos ver, pero también no solamente es el tratamiento de trasplantes como muchos pacientes piensan. Hay diferentes tratamientos que el día de hoy lo vamos a desarrollar y para eso vamos a dejar nuestros números telefónicos al 619-0774, el 619-0776 y el 619-0777 y por supuesto también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales a Cuerpo Médico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vine acá, espero que se puedan despejar varias dudas, hay varios mitos respecto a la leucemia y que espero que sea de mucha ayuda para todos los televidentes. Claro que sí. Doctor Vázquez, a ver, vamos a hacerlo también porque hay muchos términos, hasta para los médicos es complicado los términos mieloide, linfoide, la clasificación, mieloblástica, ¿no? Etcétera. No vamos al término. En general, ¿qué significa en realidad la leucemia y cuántos tipos genéricos hay de leucemia?
Bueno, leucemia de manera general podemos decir que es un tipo de cáncer a la sangre, es decir, van a afectar a las células, a los glóbulos blancos y básicamente es lo que comúnmente decimos cáncer a la sangre, ¿no? ¿Qué tipos hay? Podemos dividirlo en dos grandes grupos. Un grupo puede ser de acuerdo al tiempo de evolución, puede ser leucemia aguda o puede ser leucemia crónica. Pero además podemos dividirlos de acuerdo a su origen, tipo de célula. Puede ser leucemia mieloide aguda o leucemia linfoide o linfoblástica aguda, como los dos grupos más grandes, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los síntomas de un paciente que presenta leucemia y cuáles van a ser las diferencias entre una leucemia que usted ha mencionado aguda y crónica? Los síntomas son diferentes. En la leucemia, de acuerdo al tiempo, por ejemplo, una aguda es un paciente que tiene síntomas de semanas de evolución. Es el paciente, por ejemplo, de que le aparecen moretones, sangrado por las encías, en un corto tiempo, probablemente 2 semanas, 3 semanas. La leucemia crónica es un paciente que probablemente no tenga síntomas y encuentran una alteración en el nivel de sus glóbulos blancos en un examen de rutina. Digamos, por el trabajo le piden un examen y encuentran sus glóbulos blancos muy elevados. O de repente su vaso está aumentado de tamaño y no le da mayores síntomas. Entonces, básicamente, esas son las diferencias. Uno podría tener muchos síntomas, tantos síntomas que va a requerir atención médica y el otro, en el crónico, no va a tener síntomas. Ese es un aspecto bien importante para que todos nuestros públicos televidentes más o menos lo entiendan. El paciente con enfermedad aguda viene muy sintomático y realmente siempre termina en una emergencia de un hospital porque se presenta un cuadro agudo de anemia, de alteraciones hematológicas que dan sintomatología, fatiga marcada, fiebre y en algunos casos presentaciones muy dramáticas. Pero hay un grupo muy importante de pacientes que tiene una modalidad crónica que inclusive no tiene mayores síntomas y que a veces es difícil diagnóstico para un médico primario. Exacto, hay pacientes que solamente podrían tener alteración de los leucocitos, digamos, al doble y nada más. O sea, en un hemograma de rutina una persona, o sea, un hemograma es un examen de sangre que se saca, creo que es un examen básico de la fórmula que se saca hematológica, y en esa fórmula yo puedo, por ejemplo, encontrar como único hallazgo el incremento de linfocitos o incremento de leucocitos, y eso ser un indicativo que detrás de ello hay una leucemia y el paciente no lo sabe. Sí, exacto. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho énfasis desde cuándo empezaron los síntomas. Digamos, es un paciente que se ha hecho un hemograma y los leucocitos están en el doble. Si no tiene síntomas, automáticamente yo digo es una leucemia crónica, hasta que se demuestre lo contrario, obviamente, pido exámenes. Pero con ese mismo valor, un paciente con leucemia aguda está totalmente sintomático. Está con dolor de huesos, probablemente con fiebres, con infecciones de repetición, pálido. Eso va a marcar grandemente la diferencia de la presentación clínica. Ahora, siempre es la pregunta, ¿por qué da leucemia? ¿El niño, el paciente nace con predisposición para hacer leucemia o hay algún gatillo que pueda presentarse? De manera general no sabemos cuál es la causa de la leucemia, por lo cual prácticamente no podemos prevenirlo, pero hay un grupo específico de síndromes genéticos que podrían predisponer a que un paciente tenga mayor riesgo de desarrollar leucemia. Por ejemplo, el síndrome de Down. Un paciente con síndrome de Down tiene más riesgo comparado a la población general de tener leucemia, tanto leucemia mieloide aguda como leucemia mieloide crónica. Es decir, hay algunas alteraciones genéticas que ya hacen de que tenga una predisposición mayor que la población general. La radiación, la quimioterapia, ¿hasta qué punto influye en la posibilidad de generar leucemia? La radiación es uno de los factores de riesgo que aumenta la posibilidad de tener leucemia, y lo que vamos a ver es de que si un paciente, por ejemplo, ha recibido quimioterapia anteriormente por otro tipo de cáncer y además recibe radioterapia, eso podría ser de que desarrolle una leucemia secundaria, y esto generalmente se va a presentar después de 3 a 5 años de haber recibido el tratamiento, y eso empeora el pronóstico. Muy bien, doctores. Ahora ya tenemos una pregunta de redes que la vamos a leer para poder compartirla. A ver, tenemos una pregunta de Facebook, Justiniano de Villa María del Triunfo. Tengo 40 años y sufro de anemia. Desde hace un tiempo presento fiebre y sangrado de encías. Quisiera saber qué otros síntomas son característicos de la leucemia y si los que presento podrían indicar que tengo la enfermedad. Bueno, la anemia... La anemia no es sinónimo de leucemia, claro. En primer lugar.
Porque siempre hay mucho miedo. Dicen, Pero no tengo podría estar anemia presente. y podría Pero podría estar presentar. presente. O sea, yo creo que Claro. cuando hay anemia, de pronto uno de los diagnósticos diferenciales Sí. a descartar es Sí, un de cáncer todas hematológico. maneras, puede haber no solamente leucemia, sino pueden haber otras patologías, otras neoplasias que están relacionadas a anemia. Por ejemplo, hay linfomas que inician un cáncer en los ganglios, pero luego invade la médula ósea. Pero un paciente con anemia debería tener una evaluación de la causa de anemia, porque podría ser por falta de hierro, por falta de vitaminas. Hay enfermedades que son, por ejemplo, síndrome mielodisplásico es una enfermedad también neoplásica que con el tiempo se convierte en leucemia aguda. Entonces, si a este síntoma, si a la anemia uno le agrega la fiebre, tendría que tener una evaluación más profunda, ¿no? Hay que ver qué otros factores. Y en resumen, ¿qué exámenes podríamos sugerir al paciente para diagnosticar? Lo primero, hacer un hemograma completo. Tenemos que ver, por ejemplo, cuántos leucocitos tiene. Hay que ver, porque podría ser de que sus leucocitos estén altos y nos oriente mucho más a una leucemia. Si, por ejemplo, por ahí hay algunas células blastos, le llamamos nosotros, que son las células leucémicas, el paciente incluso ya debería tener un aspirado de médula ósea, ¿no? Pero se tendría que hacer unos exámenes básicos para poder saber O cuál sea, es la el anemia y siguiente el sangrado por sí solos no lo son, pero si hay un hemograma que lo lleva a ese lugar, ya podría ir encuadrando la búsqueda por lo menos, porque también el diagnóstico no se hace solamente con una lámina, sino también hay que hacer exámenes que luego los vamos a comentar para certificar que hay una leucemia. Exacto. Ya tenemos otra pregunta, en este caso de María, que nos está llamando de San Miguel. Buenos días, María. Adelante, por favor. Buenos días, doctores. Quería hacer una consulta sobre el tema de la leucemia. Dígame, Sí, María, adelante. María. Mi hermano a los 50 años tuvo leucemia. Le diagnosticaron mieloide aguda y le hicieron una punción lumbar para estar más seguros de esta enfermedad. ¿Ya? Quisiera saber si eso es necesario siempre o no. Además, también le dijeron que no se podía hacer ningún trasplante de médula porque ya pasaba la edad de los 30 y tantos años. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias, María, por tu pregunta y nos va a permitir realmente contestar primero acerca del diagnóstico de esta punción, en realidad, de la médula ósea para determinar o certificar un diagnóstico, que en algunos casos es necesario, por supuesto, y la segunda parte de lo que es, lo conversábamos antes del programa, ¿no? O sea, mucha gente ha estigmatizado que el tratamiento de la leucemia siempre es trasplante de médula ósea, y no necesariamente es así. Yo creo que las dos preguntas son muy interesantes para un poco ilustrar a nuestros televidentes en qué casos sí y en qué casos no. Ya, muy bien. Bueno, la leucemia mieloide aguda por sí no tiene indicación de tener una punción lumbar de manera general, pero en un subgrupo específico de leucemia mieloide aguda subtipo M4 sí debería hacerse punción lumbar. Pero si nosotros hablamos de leucemia linfoblástica aguda, esos pacientes tienen tanto riesgo de desarrollar compromiso del sistema nervioso central, es decir, que la leucemia vaya al cerebro, que de manera obligatoria sí tienen que tener quimioterapia intratecal, punción lumbar y quimioterapia intratecal. Entonces, o sea, un poco para la primera pregunta, depende. Depende. En algunos casos sí, en algunos casos no, pero lo importante es saber si el tema, dependiendo del tipo de leucemia, porque hay pues la mielocítica, la linfocítica, o sea, hay varios tipos que se determinan con el hemograma. Entonces uno puede decir, esto sí, y en estos casos sí hay que hacer, obviamente, la punción de la médula ósea. Sí, y bueno, y cuando sí está totalmente indicado, si el paciente tiene síntomas neurológicos, ¿no? Probablemente al inicio no estaba indicado en una leucemia mieloide aguda, pero si el paciente empieza a tener dolor de cabeza, de repente visión doble, de repente pérdida de fuerza de la miembro superior, algo como eso, entonces sí se tendría que hacer una punción lumbar para determinar si la enfermedad se ha ido a la parte del sistema nervioso. Doctor, y hemos estado hablando de diagnóstico y ahora el tratamiento yo sé que va a diferir mucho en los pacientes según el estadio o el tipo, pero el tratamiento estándar o los tratamientos que hay para leucemia, ¿cuáles son? Depende mucho. Si hablamos de crónicas, leucemias crónicas, actualmente el tratamiento estándar es basado en tratamiento dirigido, no es quimioterapia. Por ejemplo, en leucemia mieloide crónica son los inhibidores de tirosinquinasa
y en leucemia linfocítica crónica, inhibidores también de moléculas pequeñas. Es decir, no está indicado en esos escenarios la quimioterapia. ¿Y aquí qué tratamiento iría? Y en el caso de las leucemias agudas, sí está indicado la quimioterapia, pero la quimioterapia ha ido evolucionando con el tiempo. Cada vez se ha tratado de reducir sus efectos tóxicos. De hecho, que ahora últimamente se está combinando también inmunoterapia a la quimioterapia con el fin de que podamos tener mayores tasas de respuestas completas y menor toxicidad. Y una pregunta que quedó en el tintero es, ¿en qué caso se hace trasplante de médula ósea? Porque esa fue un poco la pregunta original. O sea, porque la gente tiene la sensación de que yo tengo que necesariamente llegar al trasplante de médula ósea. ¿Quiénes son aquellos que van a ir sí o sí a este tipo de terapias? Ya. Bueno, en el caso del trasplante, eso también ha ido evolucionando. Cada vez se está haciendo, las indicaciones de trasplante están haciendo un poco más reducidas. Tenemos dos escenarios, básicamente. Un escenario cuando le diagnostican es de alto riesgo y tiene que consolidarse su respuesta con un trasplante. Eso sería uno. Y el segundo escenario es cuando el paciente, ya estando en observación, recae, ¿no? Para el segundo escenario es fácil. Todos los que recaen, si tienen menos de 65 años, si tienen donante compatible, si están en respuesta completa, serían esos tres puntos. Menos de 65. Menos de 65 años, no tienen comorbilidades grandes. Por ejemplo, podría haber una enfermedad que contraindica el trasplante, pero si no lo tiene, si el paciente ha respondido y si tiene un donante compatible, ese paciente debería ir a un trasplante. Ahora, si le diagnostican ¿qué cosas hace de que el paciente tenga criterios para un trasplante? Básicamente son criterios de pruebas moleculares. Uno le hace una prueba molecular. Si esta prueba molecular salen algunos genes alterados de mal pronóstico, ese paciente tiene que ir a un trasplante. O si no, responde también al tratamiento. Muy bien, doctor. Vamos a hablar un poquito más de trasplante porque sé que es un tema largo, pero antes vamos a ir con una llamada de Carlos que nos está esperando del Callao. Carlos, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días a todos ahí. Buenos días. Bueno, mi consulta es, mi padre tiene 87 años, fue diagnosticado de mielodisplasia hace unos 3 años más o menos, y bueno, yo he visto que él se ha deteriorado en el sistema nervioso central, en diferentes cosas, o sea, actitudes, por ejemplo, movimientos de su cuerpo, se ha endurecido todo su cuerpo. Yo no sé si se deba a esto, porque yo creo que la mielodisplasia ha llevado su problema a nivel del sistema nervioso central. Y algo de eso mencionó el doctor. Entonces quería saber si es que tiene relación o no estos síntomas que puede estar presentando, ¿no? Muy bien, hemos entendido perfectamente tu pregunta y la vamos a resolver, doctor. Y aquí agrego más. ¿Cómo cambia el estilo de vida de los pacientes que sufren leucemia? Agregando a los síntomas que el paciente puede tener y si está relacionado o no. Ya. Bueno, como habíamos hablado, los síndromes mielodisplásicos pueden transformarse en leucemia. De por sí, un síndrome mielodisplásico tiene una baja probabilidad de que afecte el sistema nervioso central, pero podría transformarse en una leucemia mieloide aguda y aumentar el riesgo de que pueda afectar el sistema nervioso central. Ahora, todos los pacientes que tengan síntomas neurológicos deberían tener obligatoriamente exámenes. Por ejemplo, una resonancia magnética, podría estar indicado incluso una punción lumbar. Va a depender de la sintomatología para poder llegar al diagnóstico de descarte, ¿no? Sí está dentro de las posibilidades, pero también hay que recordar que los pacientes que reciben tratamiento con neoplasias hematológicas, que reciben tratamientos oncológicos, tienen riesgo de tener infecciones, ¿no? Pueden tener infecciones a nivel del sistema nervioso central, podrían tener alteraciones metabólicas también. Entonces es un poco difícil saber con exactitud cuál es la causa, ¿no? Se tiene que hacer una evaluación exhaustiva. Con respecto a los cambios en el estilo de vida, depende mucho. Probablemente un paciente con leucemia crónica no cambie mucho su estilo de vida, está asintomático, pero un paciente con una leucemia aguda, lo que hay que saber, por ejemplo, es de que cuando les diagnostican, van a recibir una primera parte de tratamiento que se llama inducción, que van a estar hospitalizados unos 30 días. Ahí definitivamente
hay un cambio drástico en el estilo de vida, pero cuando el tratamiento es ambulatorio, esto ya se vuelve un poco más manejable, de repente hay que tener ciertas consideraciones para disminuir infecciones, entre otras cosas. Así es. Y bueno, y ahora nos enlazamos con Aura. Si Cuerpo Médico tiene algo que realmente realzar, como lo hicimos la semana pasada con las donaciones que tuvimos en estos 5 familias, 24 vidas salvadas a través de la donación de órganos, también tenemos que relevar otro tema de estrategias que son tan importantes como es la lactancia materna. Y en ello nos enlazamos hoy día con el Instituto de Materno Perinatal, con Aura, que está afuera, allá en Materno Perinatal, para casualmente hablar acerca de la donación también de estos lactarios, que es tan importante para la alimentación, sobre todo en la primera etapa de la vida. Y sobre todo que estamos en el mes de la lactancia materna. Eso. ¿No? Estamos Así en el que mes de la tenemos lactancia ahí mucho que aprender y mucho que realzar y felicitar también a este tipo de iniciativas. Adelante, Aura. Buenos días, Aura. Buenos días, doctores. En realidad, empezar la semana y seguir recordándonos la importancia de brindar, de ser solidarios, de donar, es indispensable, especialmente uno de los pilares de Cuerpo Médico. Usted lo mencionaba, doctor Alberto, sobre esta situación atípica, pero bastante positiva, de tener 24 personas que lograron salvarse gracias a las donaciones y a la solidaridad de familias. Por esa razón también, y como lo menciona la doctora Roxana, que estamos dentro de agosto, del mes de la lactancia, porque esta semana que ha pasado ha sido la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que va hasta hoy, y a finales del mes empieza la Semana Nacional de la Lactancia Materna. Entonces vamos a estar conectados aquí con el Instituto Nacional Materno Perinatal, donde nos encontramos para poder brindar información importante, sobre todo en torno a la donación de leche y todo el proceso y los cuidados que se manejan justamente para asegurar el éxito de este líquido vital, vamos a decirle así. Por eso, y para poder abordar el tema, nos acompaña la doctora Elsa Torres Marcos, que es jefa de Atención Inmediata y Emergencias Neonatales del Instituto Nacional Materno Perinatal. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos. Creo que es importante dar a conocer, en todo caso, cuáles son los procesos y los cuidados, sobre todo los cuidados que se toman para la captación de leche aquí en el instituto, y saber que ustedes trabajan y tienen presente a Procura también. Gracias. Muy buenos días a todos. Agradeciendo siempre la oportunidad que se le da al Instituto Nacional Materno Perinatal para promocionar un acto tan importante, tan humano, que es la donación de leche. Estamos, cierto, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que termina el día de hoy. En relación a la pregunta, pues debo mencionar que nosotros contamos con el primer banco de leche humana a nivel nacional, y actualmente estamos estableciendo una red de bancos de leche. Los bancos de leche se formaron con una misión u objetivo principal, que es el nutrir a todos los recién nacidos que no pueden contar o no pueden realizar la lactancia materna de manera directa. Básicamente son esos bebés muy prematuros y aquellos bebés que nacen con algunas enfermedades y malformaciones que impiden la lactancia materna directa al pecho de mamá. En relación a los cuidados que hace el instituto para obtener esta leche materna, sin la cual no existirían los bancos de leche. Nosotros tenemos muy establecido un programa que es el banco de leche, en el cual tiene un proceso, el primero, que se llama Procura. Este proceso consta de dos, formas de obtener este valioso elemento. La Procura interna, que se hace dentro del instituto, en donde las madres que tienen a sus bebés hospitalizados en el establecimiento por distintas razones, ellas van a pasar a una sala de extracción de leche para dejar la leche para su propio bebé. Este proceso se llama recolección de leche autóloga. Pero tenemos otro gran grupo, que es la recolección externa, en la que intervienen algunos, digamos, algunas entidades que también apoyan a esta noble causa. La mayor parte de nuestros donantes son de domicilio, o sea, madres que voluntariamente acuden al instituto, llaman al instituto para ofrecer su leche. Pero hay otro grupo
importantísimo, que es el taller de los niños, TANI, en donde ellos también van a obtener la donación de leche, la van a recolectar y finalmente nosotros vamos a recoger esta leche. También lo hace el Hospital 2 de Mayo. Las medidas de seguridad para que esto pueda funcionar son muy estrictas. Las madres están controladas, tienen todos los exámenes de laboratorio para descartar cualquier riesgo de infección y además cualquier trastorno que perjudique su estado de salud. Ahora, también para hacer un poquito de hincapié en torno a lo que usted menciona, doctora, usted acaba de decir que las mamás pasan por ciertos exámenes, ciertas evaluaciones, pero también es importante poder darles una consejería para asesorar cómo es que se hace esta extracción de leche, también los cuidados de higiene y de esterilización que deben tener justamente este líquido que ellos extraen. Si es que, por ejemplo, no hay mamás que se inscriben de pronto en torno a lo que entiendo para poder ser donantes porque han tenido una pérdida, pero es importante tener esta sensación de poder sacar la leche para poder dejarla a otros bebés que lo puedan necesitar, ¿correcto? Claro que sí. Mire, en realidad el proceso pasa por una, un procedimiento previo que es la educación y capacitación de las madres donantes. Nosotros tenemos la mayor cantidad de leche recolectada en el instituto es de madres que donan de domicilio y el volumen de leche que se recolecta a diario es entre 2.5 a 10 litros, ¿no? Que es la leche que de la cual podemos todavía a través de un proceso, alguna parte de ella se va a tener que descartar obviamente por las características o condiciones como fue extraída del pecho de mamá. Ellas son educadas, ellas tienen, pasan por una evaluación estricta en donde se realizan exámenes de laboratorio si es que no los tienen. Hay que recordar que toda mamá que pasó por el parto tiene una batería de análisis que son indispensables para la salud de ella y de su bebé y que nos van a servir los primeros 6 meses después del parto, nos van a servir como un indicador de salud en la madre. Sí. Y claro, y además ahora mismo estamos viendo cómo las mamás pues se extraen ellas mismas y también cómo las licenciadas les dan este soporte importante sobre la consejería, cómo deben realizarse estos masajes. Entonces, en realidad, el término de donación de leche en el banco de leche aquí en el instituto pues es un formato integral. En realidad ustedes creo que cuidan absolutamente todas las aristas para poder brindarle también comodidad a las mamás. Sin embargo, es importante mencionar para qué público objetivo está dirigido y también cuántos litros se recaudan o realmente se necesitan y llegamos a esos estándares. De pronto podemos fomentar mucho más la donación de leche materna. Claro que sí. Mire, como dije hace unos segundos, a diario recolectamos entre 2.5 a 10 litros de leche. Esta leche es, digamos, considerada heteróloga, es decir, de madres cuyos bebés no están aquí hospitalizados. Pero tenemos otro grupo de madres de los bebés hospitalizados que a diario van a extraer su leche y se va a recolectar aquí en la unidad de Procura para formar el propio banco de leche para su bebé. A este se llama autóloga, una donación autóloga. ¿Qué público objetivo, valga decir? ¿Quiénes se van a beneficiar de la leche de estas mamitas? Pues son todos los bebés que se encuentran hospitalizados en nuestra institución y probablemente nosotros estamos creciendo a de pronto también proveer de este valioso elemento a otros establecimientos de salud que tienen bebés hospitalizados. Básicamente nuestros bebés aquí son en su mayoría prematuros muy pequeñitos que tienen menos de 1.500 gramos, pero también, como dije, bebés que tienen algunas patologías y malformaciones que impiden la lactancia. Claro, y por supuesto hay que dosificar justamente cómo se le suministra, cómo se le da esta leche y lo estamos viendo ahora mismo. En realidad es una labor ardua, delicada, es una labor en la que tiene mucha dedicación precisamente y bueno, y también es bastante loable la labor que realiza aquí el cuerpo de licenciadas, el cuerpo médico, ustedes como conocedores de la salud principalmente. Pero bueno, doctora, para ir cerrando, en realidad porque esto es un pedacito de lo que vamos a ver durante el mes, vamos a volver a visitar el Instituto Nacional Materno Perinatal para hablar de la pasteurización.
justamente para poder conocer los procesos y toda la tecnología que se desarrolla y los cuidados sobre todo. Sin embargo, para poder alentar y fomentar la donación de leche, doctora, recomendaciones para todos aquellos que nos están observando y de pronto requisitos, invitación a todas aquellas mamás que de pronto se sientan con este impulso de poder ser donantes, pues adelante. Mire, yo creo que la población en general, no solamente las madres y todos los varones o caballeros de nuestra población, deben saber la importancia que tiene donar leche materna. Cada año, y en este año en especial, ya vamos a beneficiar en proyección cerca de 2.100 bebés. 2.100 recién nacidos que van a recibir este valioso alimento que es tan importante por sus propiedades nutricionales e inmunológicas. Entonces las mujeres tenemos que saber que la leche materna es esencial para la vida de un recién nacido, que pueden donarla, que no necesitan privar a sus bebés de su leche. Nosotros evaluamos la leche que ellas tienen y que excede digamos, alimentación de su bebé y que no las pueden donar. Todas las mamás están invitadas a donar leche si es que ya han satisfecho las necesidades de sus bebés. Instituciones, madres a domicilio, tenemos un teléfono al que seguramente podrían llamar, que es el del Banco de Leche, a través de la página web del hospital, contactarse para que nosotros les demos la bienvenida realmente, porque no tenemos que poner ninguna objeción. Lo más que de pronto haremos es verificar sus condiciones de salud. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha compartido. Definitivamente tenemos una gran audiencia que ha entendido este mensaje de solidaridad, de labor y también de altruismo, ¿por qué no? Y vamos a poder seguir desarrollando muchísima más información ahora en el programa En Cuerpo Médico. Empezamos la semana con buenas noticias y eso es lo más importante, buenas noticias en torno a la salud de nuestro país, de nuestro Perú. Así que, bueno, doctores, nos vemos en el set. Nos ha acompañado aquí la doctora Elsa Torres Marcos, que es jefa de atención inmediata y emergencias neonatales del Instituto Nacional Materno Perinatal. Así que muchísimas gracias y sigamos desarrollando este programa Cuerpo Médico. Así es, Aura. Gracias. Linda experiencia, Sí, claro que sí. linda misión de solidaridad que tiene su instituto, allá el perinatal, ¿eh? Sí, efectivamente, conozco muy de cerca la gran labor que se realiza, porque la lactancia materna no solamente nos trae múltiples beneficios en cuanto a alimentación, sino también crear ese vínculo madre-hijo. ¿No? Y multiplicar también el efecto de los lactarios que debe haber en cada establecimiento laboral, porque la lactancia materna es vida y es vida sana para el futuro de un bebé. Pero bueno, hablando ya de la leucemia, vamos al corte y regresamos hablando de este tema convocado para el día de hoy en Cuerpo Médico. Ya volvemos. Estamos en Cuerpo Médico hablando acerca de la leucemia y tenemos muchas inquietudes acerca de esta enfermedad. Hicimos el break porque siempre en Cuerpo Médico estamos celebrando esta cultura de la donación de órganos. La semana pasada, que fue espectacular, este récord obtenido en tan solo 4 días y que beneficiaron a 24 vidas, ¿no? 24 vidas y familias, porque cambia definitivamente. Y hay que relevar siempre que tú dices eso del tema de la familia, porque eso depende mucho de las familias también, de que tengan esa visión de solidaridad. Y acá en la lactancia materna, que es tan necesaria, estos bancos que ojalá se multipliquen, son experiencias que tenemos que resaltar desde Cuerpo Médico, porque son buenas prácticas. Y sobre todo ayuda a estos bebés prematuros y bajo peso, porque nosotros vemos a bebés, muchos de ellos menos de 1.500 gramos, ¿no? Son bebitos que realmente necesitan esta leche. Grandes experiencias y felicitaciones a ellos. Y tenemos ya una pregunta de Huánuco, de Tadita. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos. Adelante. Primeramente, mi pregunta es sobre... Quisiera saber, mira, mi papá falleció con leucemia hace algunos años, tenía leucemia aguda, y quisiera saber si la enfermedad es heredativo y nosotros los hijos lo podemos tener, hasta qué grado, ¿no? Incluso mis hijos, ¿no? Sus nietos también pueden tener esa enfermedad, y cómo poderme dar cuenta, ya que acá en Huánuco no hay especialistas para esa enfermedad. Gracias por tu pregunta y yo creo que podemos responderle muy conciso. ¿Esto es hereditario? ¿Ella tiene preocupación? ¿Su padre falleció por esto? No, la respuesta sería no es hereditaria. De hecho, que por la edad una persona tiene más riesgo de tener leucemia mieloide
Y yo creo que no debería preocuparse porque en general en este caso específico no sería hereditario. Muy bien, doctor. Y tenemos otra llamada y nos vamos hasta San Juan de Miraflores con José. José, buenos días. ¿Cuál es tu pregunta? Doctora Roxana, muy buenos días. Y también doctora Tejada, ¿qué tal? Y muchas gracias a la respuesta del doctor respecto a la leucemia, específicamente sobre el tratamiento, doctor. No sé si me podría ayudar. Tengo a mi pareja que tiene ese tratamiento, pero no sé si puede afectar a su fertilidad y si se le puede administrar también las vacunas del COVID. Muchas gracias. Gracias. Ya, sí, definitivamente puede afectar a la fertilidad. De hecho, que en pacientes jóvenes se prefiere preservar óvulos, pero también sabemos de que después de haber tenido el tratamiento pueden tener una evaluación para si hay algún tema de fertilidad. Con respecto a las vacunas, en general sí podrían vacunarse. Una cosa que más incide, sobre todo viendo a la población infantil, es que tienen que cumplir con todo su calendario de vacunación, porque eso los protege de las complicaciones que podrían haber, por ejemplo, ante la eventualidad de una presentación de una leucemia en niños, en los cuales bajan las defensas y, bueno, quedan desprotegidos, y la inmunización es casualmente una de las estrategias para que no exista tanta mortalidad. Exacto. Los pacientes tienen un calendario de vacunación, incluso los pacientes post-transplantados tienen un calendario que tiene que cumplirse de manera estricta. Y con eso vamos a seguir hablando cuáles van a ser los cuidados necesarios que estos pacientes van a tener. Pero para eso ya tenemos una gran invitada el día de hoy, Indira Oropesa, bienvenida. Muchas gracias. Ella es nuestro testimonio del día de hoy. Ella ha sido una paciente diagnosticada con leucemia y nos va a compartir un poquito más para estos pacientes que también están pasando por lo mismo o los familiares, para poder ayudar y decir que sí se puede. ¿Cómo estás? Sí, claro, muchas gracias. Creo que es muy importante que un paciente comparta su historia, porque justo como les comentaba, eso de alguna manera quita un poquito del miedo que uno siente al momento del diagnóstico. A mí me diagnosticaron cuando tenía 20 años, bastante joven. En realidad la mayoría piensa a veces que la leucemia solo le da a los niños pequeños, pero también da a los adultos jóvenes. Y lo curioso es que a mí me diagnosticaron por un chequeo médico anual. En mi familia existe bastante cultura de prevención, entonces yo me hago chequeos médicos desde que tengo 17 años. No porque hay algo mal o... O sea, no tenías muchos síntomas. No tuve ningún síntoma. Ok, tú eres el caso típico que alguien va, se hace un hemograma y el hemograma tiene una fórmula rara con linfocitos altos, leucocitos altos, y entonces tú dices, wow, aquí algo pasa, y fuiste al doctor. Exactamente, por eso creo que es muy importante el tema de la prevención, sobre todo en el cáncer. Mientras más rápido te diagnostiquen, es muchísimo más fácil curar la enfermedad o controlarla, ¿no? Esto, Indira, yo creo que es un mensaje muy aleccionador a todos nuestros televidentes, porque cuando uno piensa en leucemia, piensa en una enfermedad que ya viene con síntomas, con fiebre, con fatiga, con anemia, muy agudo, ¿no? Pero hay una gran cantidad de pacientes que la presentación es prácticamente asintomático y va al control del chequeo, se hace un hemograma y en el hemograma encuentran alteraciones y uno las normaliza y no va al especialista a consultar. Tu caso no fue ese. No, mi caso fue bastante curioso, ¿no? Porque yo me hago el chequeo completo, hemograma me hicieron, y cuando veo los resultados todo estaba en rojo y dije, no, algo está pasando, ¿no? Me derivaron a médico general, luego me derivaron con el médico que me trata desde hace 10 años, y ahí el doctor me dijo de frente, ¿no? Me dijo, bueno, mira, solo viendo tu hemograma yo te puedo decir de que tienes leucemia. Vamos a ver cuál es el nombre y apellido de la leucemia que tienes. Pasé por el aspirado de médula, el examen molecular, y di positivo a leucemia amiloide crónica Filadelfia positivo. Tú eres el paciente que todo el personal de salud quiere, ¿no? Que va a lo preventivo porque es más fácil dar un tratamiento. Entonces, desde aquí te felicitamos y concientizamos que siempre los análisis preventivos anuales son por algo, para llegar a un diagnóstico adecuado, y si no tenemos, vivir tranquilos y seguir con esto. Y ahora, yo quiero saber cómo has llevado este proceso. ¿Qué tratamiento recibiste? ¿Qué consejo le puedes dar a todos los que nos están viendo, a los familiares que tienen algún paciente con leucemia? Claro, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo era bastante joven, creo que nadie a los 20 se espera que le digan que tiene cáncer, y algo que sí me parece clave, y creo que es un consejo no tanto para los pacientes o los cuidadores, sino enfocado en el personal de salud, que a mí siento que me cambió la vida completamente, es que la manera en la que mi médico me dio el diagnóstico, la manera en la que llevamos todo el proceso, en donde siempre se tomó el tiempo de explicarme todo, porque yo creo que la información cura, la información quita el miedo y el miedo te hace tomar buenas decisiones. La información da poder. Exacto. Y fue mi doctor. O sea, la manera en que un médico le dice al paciente el diagnóstico y el pronóstico
influye muchísimo. Te ayuda a enfrentar la enfermedad y sobre todo crea adherencia al tratamiento. ¿Has estado dentro de un grupo de apoyo o perteneces a algún grupo de apoyo conoces para poder... Bueno, nosotros... cuando yo me enfermé, busqué grupos de apoyo, desgraciadamente no encontré ninguno, menos de personas de mi edad, porque no es tan común ver leucemias en personas. Bueno, ahora más, ¿no? Pero antes no tanto. Pero ahora mismo sé que hay muchísimos grupos de apoyo. Yo misma tengo una ONG y tenemos grupos de apoyo para pacientes, los ofrecemos en todos los hospitales. Pero sí, como te digo, mi consejo para personal de salud es siempre sean empáticos con el paciente. Yo de verdad le debo la vida a Sergio Murillo, que es mi oncólogo hasta el día de hoy. Y a mi familia, ¿no? Un tip para la familia y algo que a mí me funcionó mucho es que a mí cuando me diagnosticaron, yo sé que mis papás probablemente han llorado muchísimo a solas y escondidos, mis hermanos también, pero en ningún momento me trataron diferente o con lástima o con pena. Siempre me miraron como si yo siguiera siendo Indira, porque algo que pasa mucho cuando te diagnostican una enfermedad tan catastrófica es que la gente te mira y como que tienes cáncer ahí en la frente, ¿no? Eso es un tema muy importante, Indira. Yo creo que esa actitud positiva que tú le pones a la enfermedad es determinante para lo que venga más adelante, ¿no? Sí, definitivamente la actitud ayuda muchísimo. Obviamente también el acceso rápido al tratamiento ayuda también bastante. La familia, ¿no? Y la familia que está de soporte Sí. para que no venga esta depresión que también nos baja las defensas y todas las consecuencias que tenemos. Hay que ser más empáticos también en el trabajo, si es que tenemos algún compañero, Claro. para poder prestarle. Hay que ser una comunidad solidaria y sobre todo también empática para la lucha contra la leucemia. Y aprovechamos de la presencia de Indira, del doctor Vázquez, para escuchar a Gloria, que nos está llamando de Surquillo. Adelante, Gloria, por favor. Aló, buenos días. Gracias, doctor. Yo lo conozco, lo he visto en otros programas. Y sé que es muy amable. Gracias, doctor. Mi pregunta es, ¿esto de la leucemia hay algún tipo de herencia? Porque en mi familia, mi papá tuvo leucemia, pero ya muy adulto, a raíz de que comenzó a tomar los hipertensivos. Tomaba esta tal sustancia que se llama higrotón con reserpina. La tomó por mucho tiempo por la presión y, consecuencia, dicen algunos médicos que eso fue, que le provocó la leucemia. A los años, y murió de eso, pues, no, mejor dicho, la leucemia algo le dio, y porque pueden vivir mucho tiempo, dicen, en ese Claro estado. sí. Bueno, total, este sobrino le agarró a los 12 años, muy chiquito, y él sí es un recuperado. Está haciendo su vida normal. Ya lo iban a sacar al extranjero, pero aquí lo lograron, ¿no? Bueno, ¿es hereditaria y hasta qué generación? Porque por ahí tengo una de mis hijas que está dando indicios de anemia. Ok, Gloria, te agradezco por la pregunta. Yo creo que en el colectivo está esa sensación de la herencia, porque definitivamente, como lo dijo Indira, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, tenía una mutación genómica de este cromosoma de Filadelfia, que es el 9 y el 22, que hace la característica de ese tipo de leucemia. Entonces la gente asocia, bueno, mutación genómica, herencia. ¿Hay esta sensación en familia, no? No, o sea, de manera general, la leucemia mieloide aguda no es hereditaria. Sí hay alteraciones genéticas que van a predisponer a que un paciente desarrolle leucemia, pero no es hereditaria. Ahora, en un grupo sumamente específico, si es que hubiera muchos miembros de la familia afectados, se tendría que hacer una evaluación a profundidad. O sea, el tema claramente queda claro para todos los televidentes de que no hay una herencia claramente definida. Sin embargo, sí, en la génesis de las leucemias pueden haber mutaciones genómicas que dan origen a los subtipos de leucemia, y eso también debe quedar claro porque hoy día hay estudios inmunohistoquímicos, genéticos, un poco más profundos que realmente le dan esencia también para distinguir y elegir correctos tratamientos. Indira, muchas gracias por tu presencia aquí en Cuerpo Médico. Tu testimonio realmente es muy aleccionador. Sobre todo rescato tu actitud positiva y ese entorno familiar que ha estado detrás de ti. Y fíjate, eres un testimonio de salud, de energía, has hecho tu propia organización y yo creo que eso habla de los testimonios positivos que realmente tiene la gente cuando de verdad le pone ganas a una enfermedad. Gracias, Indira, por venir, por compartir tu testimonio. Irradias mucha energía y a eso le va a fortalecer a muchos pacientes para decir que sí se puede combatir esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias, Indira. Bueno, amigos, vamos a un corte y ya volvemos con la parte final de Cuerpo Médico hablando de la leucemia con el doctor Vázquez.
tratamiento de la leucemia y tenemos muchas inquietudes todavía por resolver y le agradecemos al doctor Vázquez la gentileza de darnos su experiencia a todos los televidentes. Y tenemos una pregunta esperando de Vilma de Bellavista que queremos atender. Adelante, Vilma, por favor. ¿Vilma? Aló, buenos días. Adelante, Vilma, por favor. Ya. Aló, buenos días. Buenos días, doctor. Gusto de saludarlos. Doctor, y el año pasado me detectaron un cáncer en la cúpula vaginal. ¿Ya? Y tuve un tratamiento de radioterapia, quimio y braquiterapia. En enero estoy en control ahorita. Mi pregunta es, y me dio anemia. ¿Esto me puede ocasionar una leucemia? ¿Una leucemia? Ok, buena pregunta. Muy buena pregunta, porque dentro de los factores de riesgo que le hemos comentado están los tratamientos, curiosamente, oncológicos, que son la radioterapia y la quimioterapia, ¿no? Sí, exactamente. Dentro de los factores de riesgo están haber recibido quimioterapia y haber recibido radioterapia. Se puede presentar como una leucemia secundaria, generalmente se presenta después de 3 a 5 años. A veces es un poco difícil encontrar la correlación, pero si hablamos solamente de anemia, tendríamos que buscar alguna otra causa, incluso hasta que podría haber regresado el mismo cáncer, ¿no? Lo de la leucemia tiene que acompañarse de otras características, baja de plaquetas, aumento de leucocitos, por ejemplo, ¿no? Doctor, y hablando de estos tratamientos, porque siempre se cree que el tratamiento de la leucemia solo se va a curar con el trasplante. Hay ese estigma, ¿no? Hay ese estigma, ¿no? ¿Siempre va a ser necesario un trasplante? ¿Cuándo sí, cuándo no y qué tratamientos tenemos? Ya, no, definitivamente no todos los pacientes van a ser candidatos a trasplante porque depende mucho del riesgo. Todos los pacientes que sean de alto riesgo, que tengan menos de 65 años y donante compatibles, tendrían que ir a un trasplante como consolidación. Pero han ido evolucionando mucho estos tratamientos, que incluso en algunos pacientes con LLA, cromosoma de Filadelfia positivo, tal cual como la misma mutación que tiene Indira, se ha visto de que estos pacientes con el uso temprano del inhibidor de tirosina quinasa hasta podrían evitar el trasplante. Se está tratando de reservar el trasplante solamente a los que son de muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque el trasplante también tiene complicaciones. Entonces, no, la respuesta sería solamente en algunos casos. Pacientes de alto riesgo, menores de 65 años, y que tengan donante compatible, que no tengan comorbilidades. Muy bien, doctor, quedó clarísimo y ahora nos vamos hasta Junín con la llamada de José. José, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, señorita. Buenos días, doctor. Quisiera hacerle una consulta al doctor. Yo soy un paciente con leucemia mieloide crónica ya hace 10 años. Tomo el imatinib de 400. Pero hace momentos ahí el panelista vio una señorita hacía mención. En el caso mío, por ejemplo, tengo una niña de 16 años y ahorita mi esposa está esperando un bebé. Mi preocupación era que quizás el bebé puede nacer con leucemia, y otro que a mí en la cara me ha empezado a salir manchas, pero la señorita que lo vi también ya que tiene tratamiento hace 10 años también creo, pero ella le veo su rostro normal, ¿no? Ese era mi consulta, doctor. Muy bien, José, acá tenemos dos preguntas. Sí, doctor. bueno, con respecto a si su hija o hijo podría heredar, no hay esa relación de ser hereditaria. Para que pueda estar tranquilo, ¿no? Sí, de hecho, que de esa parte puede estar tranquilo. Esto puede ser hereditario, ¿no? Claro. Y lo segundo, llevas 10 años de tratamiento con imatinib. Esa es una prueba de que el imatinib, que es un tratamiento oral, no es quimioterapia. Ese es un oral para los crónicos. Para los crónicos, 10 años y el paciente está con la enfermedad controlada. Pero el imatinib puede producir anemia, podría producir baja de plaquetas. Entonces, de que le aparezcan moretones podrían ser dos cosas. O toxicidad del imatinib, o podría estar relacionado con la leucemia. Entonces, se tendría que evaluar el caso a profundidad. Y controles siempre. Se puede cambiar, esos imatinib se pueden cambiar a otros medicamentos un poco más de segunda o tercera generación. Sí, imatinib es de primera generación, nosotros tenemos hasta cuarta generación, en neoplásicas tenemos hasta tercera generación. Doctor, una pregunta chiquita. ¿La leucemia se puede prevenir? ¿Hay alguna situación que puede decir yo debo de hacer tal cosa para que esto no me pase o no es posible? No es posible, lamentablemente no es posible. Yo, de hecho, que tengo pacientes, por ejemplo, que
que no tienen ningún factor de riesgo y aún así han desarrollado leucemias agudas. Entonces, no es posible, lamentablemente, pero eso no quiere decir que nosotros no llevemos una vida saludable, porque finalmente esos factores de riesgo también influyen en otras neoplasias. Y que quede como consejo para todos la prevención, siempre hacerse sus chequeos anuales como corresponde. Exacto. O sea, acá la idea de fondo es el diagnóstico lo más pronto posible, lo más oportuno posible, porque eso determina el pronóstico de la enfermedad. Y a su vez también acudir a un profesional calificado, porque como hemos visto en el programa, hay muchos pacientes que pueden ser asintomáticos y pueden naturalizar un hemograma anormal, o sea, un hemograma es ese examen de sangre que pedimos rutinariamente y que no debe naturalizarse. Hay que ir a un chequeo profesional, a una evaluación en lámina del hemograma, porque puede haber detrás de ello una leucemia. Y hoy, sí, hoy día hemos aprendido dos cosas básicas, que no es hereditario y que todos los tratamientos no son trasplantes en leucemia. ¿Algún consejo, doctor, que nos pueda dar, chiquitito? Yo creo que un consejo primordial que a mí me impactó un poco, bastante en realidad, es que un paciente ya me preguntó, le habían diagnosticado leucemia, me preguntó, ¿la leucemia es una sentencia de muerte? La respuesta es no, no es una sentencia de muerte. Me preguntó, ¿voy a estar de acá 30 días porque voy a iniciar tratamiento? Es muy probable que sí. El paciente ya pasaron 6 meses, ya está sin quimioterapia, ya pasó toda esta etapa aguda, está en controles, entonces la respuesta es leucemia aguda no es sinónimo de sentencia de muerte. Hay tratamientos y hasta podemos llevarlos a curación. Y tenemos muchos avances científicos que nos están ayudando con este tipo de tratamiento. Eso es muy cierto y realmente hoy día el pronóstico de sobrevida es bastante bueno, sobre todo en las crónicas. Estamos viendo justo a Indira acá con nosotros presente y le agradecemos, doctor Vázquez Chávez, su presencia en Cuerpo Médico, el haber brindado su experiencia a todos nuestros televidentes a nivel nacional en un tema que genera tanta inquietud, tantos mitos, tantos prejuicios con respecto a la leucemia. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Vázquez Chávez. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Nos estimula realmente sus inquietudes en todo el país, porque este programa realmente lleva a todo el país un mensaje de cuidado, de salud y orientación que nosotros realmente nos estimulamos por ello. No hay tiempo para más. Mañana tenemos un gran programa hablando del tinnitus, este zumbido de oídos que puede haber distintos problemas de por medio. Sí, que confunde a veces, que no desarrollamos bien nuestras labores en el trabajo o en el colegio, así que mañana vamos a aprender un poquito más de eso. Aprenderemos acerca del tinnitus y como ya no hay tiempo para más, ya nos conectamos con Conecta Perú. Y hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.